Y vamos a reanudar la clase. Que después vamos a esto. Supón que explico. Por Moisés entiendo el hombre, si es que hubo alguno que condujo a los israelitas fuera de Egipto, como quiera que entonces se llamara, y cualquier cosa que haya hecho además o que haya dejado de hacer. Pero con respecto a las palabras de esta explicación son posibles dudas similares a las referentes al nombre Moisés. ¿Qué llamas Egipto? ¿A quiénes llamas a los israelitas? Etcétera. Tampoco terminan estas preguntas si nos ocupamos de palabras como rojo, oscuro, dulce. Entonces, pero ¿cómo nos ayuda entonces una explicación a entender si todavía no es la última explicación? La explicación entonces nunca se termina. ¿Okay? Por lo tanto, no entiendo todavía y nunca qué es lo que él quiere decir. Entonces se responde como si una explicación colgara en el aire si no la apoyara otra, mientras que una explicación puede en verdad descansar en alguna otra que se ha dado. Pero ninguna necesita de otra, a no ser que nosotros la necesitemos para evitar un malentendido. Uno podría decir, una explicación sirve para remover un malentendido o para prevenirlo. Uno que se presentaría, por lo tanto, sin explicación, pero no para todo malentendido que yo pueda imaginar. Después vamos a volver sobre esto. Voy a volver a otra, donde estábamos, la primera parte de Moisés, porque lo que sigue después va a ser precisamente algo sobre... Vamos a ver. Lo de Moisés estaba en el 79. Todo aquí es el asunto de que precisamente no necesariamente el significado de algo está precisamente definido y sin embargo eso no es ningún obstáculo para que podamos decir que algo tiene significado en la medida en que podemos entendernos. Y cuando surjan problemas de entendimiento, entonces sí es cuando recurrimos a definiciones o a precisiones. Y esas precisiones funcionan en la medida en que eliminan el malentendido y no requieren de que a su vez las palabras dadas para la precisión sean a su vez definidas, etc. ¿Okay? Digo, ahí hay un sillón. ¿Qué si cuando me le acerco y trato de tocarlo desaparece repentinamente de mi vista? Entonces no era un sillón, sino alguna ilusión. Pero en un par de segundos, claro, esto es una situación imaginaria, digamos, pero en un par de segundos lo volvemos a ver y podemos tocarlo. Entonces, claro que el sillón estaba ahí y su desaparición fue alguna ilusión. Pero supongo que después de un rato desaparece otra vez o parece desaparecer. ¿Qué debemos decir ahora? ¿Tienes preparadas reglas para tales casos que digan si uno debe todavía llamar sillón a algo así? Como esto no es algo que se presente cotidianamente, no tenemos reglas para eso. Y ahí, okay. Pero nos hacen falta cuando usamos la palabra sillón y debemos decir que con esta palabra propiamente no se liga ningún significado, porque no estamos equipados con reglas para todas las posibilidades de su uso. Y la respuesta es no. En la medida en que podamos eh, utilizarlas y que nos sirven en el funcionamiento del intercambio cotidiano, no hay problema. Ok. Ok. Bueno, aquí hay un adelantamiento de algo que va a ser tratado después, digamos, sobre todo la idea y que tiene que ver mucho con esto, que es la idea de la precisión, del lenguaje perfecto, ok. Tal vez a ver si hay algo que... Bueno, tal vez lo voy a soltar, a no ser que alguien quiera que comente este apartado porque le pareció interesante. De todas maneras es algo que vamos a ver después. Bueno, o tal vez sí vale la pena. Ramsey me regaló una vez, conversando conmigo, que la lógica es una ciencia normativa. No sé con exactitud qué día tenía en mente, pero sin duda estaba estrechamente relacionada con lo que solo más tarde vino a mí, que nosotros en filosofía comparamos frecuentemente el uso de las palabras con juegos y cálculos de todas las reglas fijas. Por ejemplo, el cálculo proposicional, con las reglas fijas de formación y transformación, o el juego de ajedrez con sus reglas precisas, ¿verdad?
Pero no podemos decir que quien usa el lenguaje deba jugar un juego así. Pero si se dice que nuestra expresión lingüística solo se aproxima a tales cálculos, se llega inmediatamente al borde de un malentendido, pues así puede parecer como si habláramos en lógica de un lenguaje ideal, como si nuestra lógica fuera, por decirlo así, una lógica para el vacío, en el sentido de que, digamos que en física se describen los movimientos en el supuesto de que tenemos el vacío, entonces no hay fricción. ¿Okay? Mientras que la lógica no trata del lenguaje o del pensamiento en el sentido en que una ciencia de la naturaleza trata de un fenómeno natural. Y lo más que uno puede decir es que, porque de alguna manera, es que construimos lenguajes ideales. Pero aquí la palabra ideal puede conducir a error, pues suena como si estos lenguajes fueran mejores o más perfectos que nuestro lenguaje ordinario, y como si se necesitara del lógico para mostrarnos por fin a los humanos cómo luce una verdadera proposición, o sea, como si no lo supiéramos a partir precisamente del lenguaje ordinario. Y la idea misma del tratado es que detrás del lenguaje ordinario tiene que haber, de alguna manera, para que le dé sentido, un lenguaje perfecto. Y todavía incluso en el periodo de transición se hablaba de que ese lenguaje básico que servía de fundamento al lenguaje era un lenguaje fenomenológico, en el sentido de un lenguaje que atenía a los fenómenos básicos sensoriales. ¿Sí? Recuerden eso. Pero todo eso ha sido abandonado. El lenguaje ordinario no necesita de ser el apoyo o basarse en algo diferente. Basta con que lo manejemos y que nos entendamos con él y que sepamos precisamente cómo utilizarlo. No necesita tampoco del análisis. No es que el análisis muestra qué es lo que verdaderamente queríamos decir. El análisis sí puede haber una proposición analizada que sea equivalente a una no analizada, pero ninguna de las dos es más básica. Nada más son diferentes y se puede establecer algún tipo de equivalencia entre ellas. Pero la proposición no analizada funciona perfectamente sin necesidad de recurrir a un análisis. Todo esto puede aparecer bajo una correcta luz solo cuando se haya ganado una mayor claridad sobre los conceptos de entender, precisamente, bueno, qué es entender, qué es querer decir algo y pensar. El método que va a seguir es lo mismo. Entender es una palabra de nuestro lenguaje. Entonces veamos cómo la usamos, veamos cómo es que decimos que alguien entiende. No es un proceso mental oculto, extraño, algo así, sino que es lo que se muestra cuando decimos precisamente que alguien entendió o que no entendió. Nosotros conocemos las reglas que rigen nuestro uso de la palabra entender. Creo que la palabra querer decir y la palabra pensar. Cuando decimos, él piensa tal cosa, ¿verdad? Sabemos que tiene que pasar para que efectivamente sea verdad que él piensa, porque él piensa, fulano de tal piensa que Donald Trump es un imbécil. Entonces sabemos qué es lo que tiene que pasar precisamente para ver si esto es verdad, o sea, con qué criterio aplicamos aquí pensar. Y nos damos cuenta que no es que está pensando día y noche que Donald Trump es un imbécil, sino que cuando le preguntamos su opinión sobre Donald Trump dice eso. ¿Okay? En cambio, estoy pensando qué sé yo, en comerme un bistec. Ahí en ese contexto sí implica que en este momento tengo ante el ojo de mi conciencia, digamos, la idea de, o digamos, hay un proceso mental que está pasando frente a mí, ¿verdad? Que es precisamente que no he dejado de pensar en todo este momento en comerme un bistec. Pues entonces también se da claro qué es lo que nos induce y lo que fue lo que me indujo a mí a pensar que quien formula una proposición y quiere decir algo con ella o la entiende, ejecuta un cálculo según reglas determinadas. Algo que hace, digamos, nítido, preciso. Sobre esto entra también un adelanto, algo que se va a ver más a fondo más adelante, que es la idea de las reglas. Ya, por supuesto, el tema de encontrar, digamos, temas diferentes en las investigaciones se puede hacer, pero tiene tal vez la desventaja o digamos, oculta que todos los temas están generalmente ligados y relacionados. Porque, digamos, el asunto aquí que está de ¿qué llamo yo las reglas según el cual el procede? Aquí lo que se está introduciendo es la idea de que
muchas veces, digamos, si a mí, por ejemplo, me preguntan sobre el ajedrez, entonces yo le puedo explicar algo, le puedo explicar a alguien cuáles son las reglas, por ejemplo, el movimiento del caballo, el movimiento del peón. Yo me las sé, las puedo explicar, las puedo decir. En caso que me preguntaran a mí sobre el ajedrez. ¿Okay? Pero no necesariamente todas las reglas, digamos, del uso de las palabras, yo las puedo explicar. Vamos, en la medida en que yo las uso correctamente y que todos reconocen que yo uso correctamente las palabras, entonces yo en ese sentido yo domino las reglas. Puedo decir entonces también que conozco las reglas. Ya que la palabra conocer también tiene muchos usos relacionados por parecidos de familia. Pero no necesariamente eso implica que soy capaz de decir las reglas, ¿verdad? Yo les he enseñado antes una distinción que es de Gilbert Ryle, un filósofo, que dice que la distinción entre el know-how y el know-that. Know-how es saber cómo hacer algo, y know-that es poder decir cómo es que se hace eso. Okay. Entonces aquí estaría algo parecido. ¿Qué llamo yo las reglas según el cual él procede? La hipótesis que describe satisfactoriamente su uso de la palabra tal y tal como la observamos, o la regla que él sigue al usar los signos, o la que nos da como respuesta cuando le preguntamos por la regla que sigue. Pero ¿qué si la observación no permite reconocer claramente ninguna regla y la pregunta no trae ninguna a la luz? Porque él, ante mi pregunta de qué entiende por él, me dio ciertamente una explicación, pero estaba dispuesto a revocar y modificar dicha explicación. ¿Cómo debo entonces determinar las reglas según las cuales él juega? Él mismo no las sabe, o mejor, ¿qué significado puede tener aquí la expresión las reglas según la cual él procede? Él mismo no la sabe en el sentido de que no la puede decir, pero digamos, hay otro sentido de saben que tal vez sí. Okay. No nos da aquí una luz la analogía del lenguaje con el juego. Podemos muy bien imaginarnos que unas personas se detengan jugando con una bola en un prado, de modo que empiecen diversos juegos existentes sin terminar alguno de ellos, y entre tanto lancen la bola hacia lo alto sin propósito alguno, se persigan entre sí, arrojándose la bola, etc. Y ahora dice alguien, todo este tiempo han estado ellas jugando un juego de pelota y se han guiado en cada lanzamiento por reglas determinadas. Y no se da también el caso en que jugamos y make up the rules as we go along. Eso es así porque eso está en inglés en el original. O sea, hacemos las reglas mientras jugamos, ¿verdad? Y también en el caso en que las modificamos as we go along. Bueno, dije el uso de la palabra. Aquí estamos avanzando hacia lo que preguntó en algún momento, creo que era, no sé si era Marco o Gino, uno de los dos, que qué significaban unos esquemas de flechas, porque eso tiene que ver con lo que sigue ahora. Dije que del uso de la palabra que no está completamente delimitado por reglas. Pero ¿cómo se ve un juego que está completamente delimitado por reglas las cuales no dejan entrar ninguna duda, sino que le tapan todos los huecos? No podemos imaginar una regla que regule el uso de la regla y una duda que sea eliminada por aquella, y así sucesivamente. Si yo formulo las reglas en palabras, también está que esas palabras se gobiernan según ciertas reglas. Entonces parece que para entenderlas yo debería conocer, y pongo conocer entre paréntesis, cuáles son las reglas que entran en el uso de que regulan el uso de las palabras con las cuales explico las reglas. Y esas reglas parece que a su vez pueden ser formuladas en palabras que a su vez requerirán de otras reglas. Vean, todo esto va hacia algo que les dije alguna vez, que en el fondo, digamos, de seguir una regla lo que es una práctica cotidiana, una práctica continua, una costumbre que es reconocida como la manera correcta de proceder, que no, digamos, que no hace ruido, que no crea problemas en la comunicación. Las formulaciones pueden ser correctas o incorrectas y puede ser que una formulación requiera a su vez de una aclaración, pero eso no implica que tenga que haber siempre formulaciones infinitas, ¿no? Sino lo que hay en el fondo es, para decirlo en las palabras de aquella famosa cita de Goethe, en el principio era la acción, no el verbo, no el logos, sino
la acción, una manera de proceder. ¿Okay? Pero ¿cómo se...? Bueno, no podemos imaginar una regla que regule el uso de la regla. Una duda, ok. Pero esto no significa que dudemos porque podamos imaginarnos una duda. Puedo muy bien imaginarme que alguien antes de abrir la puerta de su casa dude si detrás de ella se abierto un abismo y que se asegure de ello antes de pasar por la puerta y que alguna vez pueda comprobarse que tenía razón. Pero no por eso yo dudo en un caso similar. Lo que procedo es seguro. Eso tiene que ver incluso con algo que se trata sobre certeza, ¿verdad? Es que la idea, bueno, lo he dicho alguna vez antes, ¿verdad? Este va a sostener, más bien en contra de Descartes, que la duda presupone la certeza. O sea, que yo solo dudo, toda duda solo se puede dar en un marco de algo que no se duda, algo que sirve, digamos, de trasfondo a la duda y de lo cual no se duda. No se puede dudar absolutamente de todo, porque entonces también habría que dudar del significado de las palabras. Entonces la duda misma se destruiría a sí misma. ¿Okay? Bueno, una regla está ahí como una señal en el camino. Y aquí vamos hacia las flechas. No deja esta ninguna duda sobre qué camino debe seguir. Muestra en qué dirección debo ir. Vamos, imagínense que ustedes van en un camino y ven una flecha que señala, digamos, hacia allá está Castillo San José. No deja esta ninguna duda sobre el camino que debo seguir. Muestra en qué dirección debo ir cuando la he pasado. Si debo seguir el camino o el sendero o ir a campo traviesa. Bueno, usualmente, bueno, ve una flecha en la carretera, entonces piensa que debe seguir por la carretera, pero no puede ser que más bien que después de seguir haya que abandonar la carretera y seguir más bien la dirección recta de la flecha y no las curvas que va haciendo la carretera. ¿Okay? Pero ¿dónde dice en qué sentido la debo seguir? Si en la dirección de la mano, por ejemplo, digamos, si supongamos que la señal está así como en forma de una mano que me señala, o en la dirección contraria. Y si en lugar de una señal hay una cadena de señales o marcas de tiza en el suelo, hay solo una manera de interpretarlas. Entonces puedo decir que la señal no deja lugar a duda, o más bien que deja a veces lugar a duda y a veces no. Y esto no es más que una proposición filosófica. Pero y esto ya no es más una proposición filosófica, sino una proposición empírica. Y aquí vienen las flechas. ¿Okay? Supón que un juego de lenguaje como el 2 se juega con ayuda de una tabla. O sea, el juego de los constructores. ¿No? Los signos que A da a B son escritos, son ahora signos escritos, ya no son las palabras los Z, sino signos escritos. B tiene una tabla. En la primera columna están los signos escritos que se usan en el juego. En la segunda, imágenes de materiales de construcción. A le señala a B uno de tales signos. B lo busca en la tabla, mira la imagen correspondiente, etc. La tabla es así una regla según la cual él se guía al ejecutar las órdenes. Se aprende a buscar las imágenes en la tabla mediante adiestramiento. Y una parte de este adiestramiento consiste quizá en que el alumno aprende a guiarse en la tabla con el dedo horizontalmente, de izquierda a derecha. Aprende en consecuencia, por decirlo así, a trazar una serie de líneas horizontales. Imagínense que se introdujeran diversos modos de leer una tabla, unas veces como arriba, según el esquema, aquí hay un signo, entonces la sigo horizontalmente y lo veo aquí. Y otra según el esquema, aquí, pero no me voy horizontalmente, sino que me voy en diagonal a lo que está aquí debajo. Así, y más bien el último lo leo así. O algún otro. Un esquema así se añadiría a la tabla como regla para su uso. No podemos representarnos ahora reglas ulteriores que expliquen esta. Y por otra parte, no estaban incompletas aquella primera tabla sin el esquema de las flechas. Y lo están otras tablas sin su esquema. Entonces, esto apunta hacia lo mismo, ¿verdad? Bueno, esto me enseña cómo interpretar la tabla. Pero tal vez yo no necesitaba flechas, yo nada más había palabras y había signos y había a la par, qué sé yo, figuras de materiales de construcción y yo la interpreté espontáneamente así sin necesidad de flechas. La flecha es una explicación ulterior, ¿verdad? Pero también las flechas podrían ser malentendidas, ¿no? O este esquema también, me lo explican así, pero podría ser también que este esquema necesitara explicación, entonces yo necesitaría otro esquema, y ese esquema a su vez también necesitaría otro esquema.
todo esto va dirigido hacia lo que les dije antes, ¿verdad? La interpretación de una regla no es ni un conjunto de palabras, porque en un momento dado puede ser que un conjunto de palabras me ayude a entenderla, ¿verdad? Ni una figura, ni una imagen mental, sino que es una manera constante de comportarse, que es lo que llamamos seguir la regla, y que es reconocida como seguir la regla. Porque si ustedes creen que, o si se cree que la regla es la formulación de la regla, ya sea una formulación en palabras o una formulación en signos de otro tipo, como flechas, ¿verdad? Las palabras pueden también ser malentendidas. Entonces se requerirían reglas que expliquen la interpretación de las palabras. Y si esas reglas están dadas en palabras, también las palabras que expliquen las reglas podrían ser malentendidas. Y así entonces iríamos hasta el infinito. Pero tiene que haber un punto que nada más sigamos la regla, que hagamos aquello que se llama seguir la regla, sin necesidad de una explicación en palabras. Antes de las palabras tiene que haber ya, antes, digamos, la acción. ¿Qué es lo que concordamos todos en que es seguir correctamente la regla? Y por eso, ¿verdad? Sigue precisamente esta sección 87, ¿verdad? Que vuelve a recurrir al ejemplo de Moisés, ¿verdad? Don Moisés, entiendo el hombre, si estuvo alguno que condujo a los israelitas fuera de Egipto, como quiera que entonces se llamara, está bien. Pero con respecto a las palabras de esa explicación, son posibles también dudas similares. Si no surgen dudas, no hay problema, nos entendemos, ¿verdad? Pero alguien puede poner, ¿y qué es lo que llamas Egipto? Egipto llegaba hasta donde llega hoy o incluía Palestina en ese momento. ¿Okay? ¿A quién llaman los israelitas? ¿Okay? Tampoco terminan esas preguntas si nos ocupamos de palabras como rojo, oscuro, dulce. Entonces, el que duda pregunta, ¿pero cómo me ayuda entonces una explicación a entender si todavía no es la última explicación? La explicación entonces nunca se termina, por lo tanto no entiendo todavía y nunca qué es lo que él quiere decir. Entonces se responde como si una explicación colgara en el aire si no se apoyara a otra. Una explicación es útil cuando ya es entendida. Y entendida no es necesariamente formular en palabras qué fue lo que entendí, sino pues, es saber cómo aplicar la explicación. Y que todos reconozcan si la aplicó correctamente. Ok, y entonces que una explicación, vean cómo, digamos, como la praxis, una manera de actuar sobre el mundo en relación con los seres humanos, una manera de habérselas con el mundo prácticamente, activamente, y con otros seres humanos, es lo que está a la base del significado. ¿Sí? Y el mundo se nos revela a nosotros precisamente como, digamos, para crear un lenguaje que no es el de Dice, se nos abre un mundo en tanto que es algo con lo cual tenemos que vernoslas de una manera activa con él, en una relación activa con él. Ok. Mientras que una explicación puede en verdad descansar en alguna otra que se ha dado, pero ninguno necesita otra, a no ser que nosotros la necesitemos, que haya algún tipo de cosa que nos resulte no clara, ¿verdad? Para evitar un malentendido. Una explicación sirve para remover un malentendido o para prevenirlo. Uno que se presentaría por lo tanto sin explicación, pero no para todo malentendido que yo pueda imaginar. Puede parecer fácilmente como si cada duda mostrara solamente un vacío existente en el fundamento. De modo que una segura comprensión solo es entonces posible si dudamos primero de todo aquello de lo que puede dudarse y luego eliminamos todas las dudas. Pero eso es lo que se está combatiendo acá. De hecho, incluso, digamos, el último fundamento que hay es una manera de comportarse regular que forma parte de una forma de vida. Y la forma de vida misma es algo contingente porque podría ser de otra manera. ¿Okay? Bueno, aquí con esto, con lo que sigue aquí terminaríamos prácticamente por hoy. Pero es un ejemplo que dimos antes. ¿Verdad? Si le digo a alguien, quédate más o menos por aquí, ¿no puede acaso esta explicación funcionar perfectamente? Y no puede fallar cualquier otra. Entonces se objeta, pero no es inexacta, entonces inexacta esta explicación. Claro, ¿por qué no habríamos de llamarla inexacta? Pero entenderíamos qué es lo que significa inexacto.
pues no significa inutilizable. Y reflexionemos sobre qué es lo que en contraposición a esta explicación llamamos una explicación exacta. Quizá la delimitación de una región mediante una línea de tiza. Justo aquí nos percatamos de que la línea tiene un grosor más exacto, entonces sería por lo tanto un límite entre colores, ¿verdad? Porque ahí no hay grosor entre el límite entre un color y otro. Pero tiene aquí esta exactitud todavía alguna función, no marcha en vacío, o sea, no es inútil. Y no hemos determinado todavía qué es perfectamente un límite trazado con una línea de tiza, puede ser perfectamente útil, perfecto, ¿verdad? En fútbol a veces sí hay dudas sobre si una bola entró y fue gol, ¿verdad? Si la bola más bien quedó a la mitad de la línea. Pero, okay, bueno. Pero en otros contextos puede ser que no haya ningún problema con eso. Entonces, para ese caso se establece una regla específica de qué pasa cuando pasa eso. Pero puede ser que en un caso, de si yo delimito con tiza, no salgas de este círculo, no se plantea el asunto, es decir, el pisar la línea sea un salido o no salido. Bueno, justo aquí nos percatamos de que la línea tiene un grosor, bueno, y no hemos determinado todavía qué es lo que debe considerarse un traspaso de este límite preciso, cómo y con qué instrumentos podríamos establecerlo, etc. O sea, aún el límite que es un grosor, que es el límite entre dos colores, ¿verdad? Entre dos zonas coloreadas diferentes, ¿verdad? Que parece más preciso que una línea de tiza, no habría que todavía determinar qué es lo que debe ser un traspaso de eso, ¿verdad? ¿Cómo lo determinamos? Entendemos qué significa poner un reloj de bolsillo a la hora exacta, o ajustarlo para que marche con exactitud. Pero ¿qué si alguien pregunta si esa exactitud es una exactitud ideal o cuánto se aproxima a ella? Podemos, por supuesto, hablar de mediciones del tiempo en las cuales hay otra, y según podríamos decir, mayor exactitud que la medición del tiempo del reloj de bolsillo, donde las palabras poner el reloj a la hora exacta tienen otro significado, si bien emparentado con el anterior, y donde consultar la hora es otro proceso, etc. Si le digo ahora a alguien, debes venir puntualmente a la cena, sabes que empieza exactamente a la 1. ¿Acaso no se habla aquí de puntualidad? Porque alguien puede decir, piensa en la determinación del tiempo en el laboratorio, en el observatorio astronómico. Ahí tú ves lo que significa puntualidad. Pero para llegar puntualmente a la cena no es necesaria esa exactitud milimétrica en fracciones de segundo. Ahí está muy claro que es llegar puntualmente a la cena, a pesar de que yo no puedo establecer un límite preciso entre dónde termina dónde está la puntualidad y dónde empezaría la impuntualidad. ¿Sí? Inexacto inexacto es propiamente un reproche y exacto un elogio. Y esto quiere decir, lo inexacto no alcanza su propósito. O sea, ¿cuándo es que yo llamo algo inexacto? Cuando no sirve para el propósito que yo tenía establecido. ¿Okay? Eso quiere decir, lo inexacto no alcanza su propósito tan perfectamente como lo más exacto que él. Y aquí importa entonces qué es lo que consideramos como el propósito. Es inexacto si no doy la distancia entre nosotros y el sol hasta el último metro. Y si no le doy al carpintero el ancho de la mesa hasta el último milésimo de milímetro. Pues no. ¿Okay? Un ideal de exactitud no está previsto. No sabemos qué es lo que debamos representarnos como tal, a no ser que tú mismo dispongas que debemos llamar así. Pero te será difícil establecerlo, llegar a algo que pueda satisfacerte. Bueno, ahora el tema que sigue es más bien el tema de la filosofía. A partir del 89 sigue el tema de la filosofía. Y para la próxima vez vamos a ver entonces del 89 al 133. Ustedes me van a preparar también un comentario de eso. El último comentario que ustedes me prepararon todavía no se los he respondido. Voy a tratar de hacerlo en un par de días. O sea, lo que me entregaron la lección anterior, que yo debía haberlo tenido para esta lección, pido disculpas por no haberlo hecho porque estuve un fin de semana muy ocupado. Voy a tratar de que para la próxima vez esté tanto la entrega anterior como esta entrega que me hicieron hoy. ¿Okay? Profe, Sí, a ver, ¿qué pasó? sí, perdón, ¿puedes repetir cuáles son los de la próxima semana? ¿Del 89 al cuál?
al 133. 89 al 133. Perfecto, gracias. Eso es para la semana entrante. ¿Okay? Estoy básicamente siguiendo aquella guía que les dije originalmente, que les dije que la tomaba de un texto de Cristina Corredor, ¿no? Sobre los temas. Creo que sí vamos a acelerarlo un poco después, porque ya pretendo por lo menos que para fines de mayo ya hayamos empezado el tema del lenguaje privado. ¿Okay? Y entonces voy a ver cómo readecuo los temas, y también que antes de fines de mayo o a más tardar a principios de junio tengamos una sesión para ver cuáles son los trabajos que ustedes están desarrollando. Pero ahora también quería, a los que llegaron tarde, que son varios, les quiero mostrar algo que les mostré a los que llegaron temprano, que es que la lección del 27 de abril, o sea, la lección de hace 15 días ya está subida. ¿Ok? Está subida en dos partes porque como dejamos de grabar y después se vuelve a grabar, está en dos partes, pero la persona que me la subió, no tengo claro cuál es la primera parte y cuál es la segunda. Ustedes lo podrán ver, ¿okay? por los temas. Pero esta es la lección. No, pero aquí dice, si uno lee en la descripción un poquito más, en el segundo dice parte 2. Ah, bueno, sí, bueno, perfecto, sí. Entonces, es que muchas gracias, Cristina, porque yo no tuve cuidado de leerlo. Entonces, esta es la lección de hace, me falta entonces la del lunes pasado, que la subiré esta semana, y me falta la de hoy. Vamos a ver cuándo la subo también, pero ya está la lección del 27 de abril, o sea, la lección de hace 2 semanas. ¿Sí? Entonces me falta únicamente la anterior, la del lunes pasado y la de hoy. Entonces ahí las voy subiendo todas, las vamos subiendo todas. Entonces dejo de compartir y vamos a ver, hoy llegaron 12 personas de un total de 16, bueno, está bien. Si no hay más, si no tienen alguna consulta, alguna duda o algo que decir, entonces Profe, yo tengo una pregunta sobre un texto de Suárez que estaba leyendo en el 90, que hizo él en 1990, donde se refiere a los lenguajes privados y en el punto 2 dice, son también objetivos ónticamente privados. Es decir, solo el hablante puede tener, por ejemplo, la sensación de impresión. Bueno, ¿quién está hablando? Perdón, ¿quién es? Marco. Marco. No objetivos, no objetivos, objetos ónticamente privados, es lo que dice Alfonso García Suárez en ese texto. O sea, ¿A qué se refiere con ónticamente? Bueno, que me pertenecen solo a mí y que no puedo compartir a nadie. Por ejemplo, la idea es esta: mi dolor es mío, o sea, nadie puede tener. García Suárez hace una distinción entre objetos, bueno, objetos ónticamente privados y objetos epistémicamente privados. Exactamente. Okay. La distinción ónticamente privados es que nadie más puede compartirlo conmigo. Por ejemplo, mi dolor de muelas, digamos, solo yo puedo tenerlo, nadie puede tener mi dolor de muelas. Entonces, ese dolor de muelas es ónticamente privado porque es mío. Y no puede estar no puede ser de nadie más que mío. ¿Okay? Mi dolor de muelas. Epistémicamente privado sería que solo yo puedo conocer, o sea, solo en el sentido de que solo yo puedo sentir mi dolor. Claro, ahí después se discute, en todos esos conceptos, García Suárez en ese texto, eso es una parte del libro que se llama La lógica de la experiencia, Wittgenstein y el problema del lenguaje privado, que era un texto que yo pensaba que discutiéramos, pero como no lo tengo en versión PDF, entonces voy a tener que sustituirlo por un texto de Kripke, que se llama Wittgenstein en inglés. Asumo que todos ustedes por lo menos leen inglés. Wittgenstein on claro. and Private Language. ¿Okay? Entonces, lo que hemos trabajado con García, que de hecho el texto está también en el Dropbox que ustedes tienen. Ahora, profe, una pregunta. Saúl Kripke. Wittgenstein on Private Language. ¿Sí? A ver, ¿qué pasó? Que quería hacerle una pregunta, digamos, sobre el mismo texto, digamos, en el punto 3, él dice que
Además, la conexión entre palabra y objeto debe establecerse por mera ostensión interna, sin recurso posible a los juegos de lenguaje normales dentro de los cuales aprendemos y aplicamos las expresiones. O sea, él lo que quiere decir es que las conexiones entre palabra y objeto, o sea, deben establecerse por mera ostensión interna. Eso quiere decir, digamos, que las definiciones que él plantea, que la persona plantea en un lenguaje privado, deben de ser únicas y exclusivas a él. Sí, porque digamos, la idea del lenguaje privado es que es un lenguaje que solo yo puedo entender porque solo yo sé de qué estoy hablando. Por ejemplo, como nadie, pero es una idea que más bien se combate en las investigaciones, pero primero se la presenta. Por ejemplo, como nadie puede conocer qué es lo que yo llamo dolor de muelas, porque solo yo lo siento, cuando yo hablo de dolor de muelas, nadie más puede tener la menor idea de qué estoy hablando, porque es un objeto tanto ónticamente privado como epistémicamente privado. Sería, digamos, porque eso se va a cuestionar, eso se va a discutir. ¿Okay? Entonces, un lenguaje privado se referiría a aquello que solo puede ser conocido por el hablante, porque se refiere a sus sensaciones privadas que no puede compartir con nadie más. Y en este caso, la definición, la aplicación de la palabra a la sensación tendría que ser una ostensión interna. ¿Por qué? Porque entonces, ante la presencia de la sensación, yo digo, esto es lo que yo llamo dolor de muelas. Esta es la sensación S. Pongamos otra cosa. Una sensación que espero. Entonces, esta es la sensación S. La voy a llamar S y cuando vuelva a aparecer, ya sabré que esa es la sensación S. ¿Okay? Esa es la ostensión interna. Diferente de la ostensión externa. Usted me pregunta, bueno, ¿qué es un celular? ¿Qué es un teléfono? Ah, esto es un teléfono. Eso es una ostensión pública. Todos están viendo, ¿okay? Pero supuestamente en un lenguaje privado solo yo podría señalarme a mí mismo una sensación interna. Eso es, y eso, bueno, porque vamos a ver lo del lenguaje privado más adelante, ¿verdad? Pero respondo esto porque es una aclaración, una lectura que vos hiciste, ¿verdad? Y los demás tal vez no entienden mucho de qué estamos hablando. Pero eso lo vamos a ver después cuando lleguemos ahí. Si no hay más preguntas, entonces podemos finalizar la sesión de hoy. ¿Está bien? Nos vemos el próximo lunes. ¿Estamos? Bueno, profe, gracias. Pura vida. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Luego, Gracias, hasta luego. Gracias. ahora voy a finalizar la